Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Dice ella. Entonces estamos en Romanos 3.21, pero ahora... ¿qué estaba hablando? La justificación. Cuando habla acá el título de Romanos 3.21, la justicia es por medio de la fe. Justicia deriva de justo. Justicia de justo, de algo justo, de justicia, justificación. ¿Vale? ¿En qué consiste la justificación? En el perdón. Ese es el acto concreto que se realiza en la justificación. Ahora, ¿cuándo se realiza la justificación? ¿En qué momento se concreta la justificación? Cuando el Espíritu Santo ha estado hablando, llamando, inquietando, empujándome, moviéndome, ¿verdad? Hablando a mi conciencia. El Espíritu Santo empieza a provocar esa inquietud, ¿no es cierto?, por mi condición. Cuando yo caigo a los pies de Cristo y pido perdón por mis pecados y solicito su perdón, su gracia, su amor, su misericordia, en ese momento, por la fe, yo acepto a Jesús como Señor y Salvador. Acepto a Jesús y todo lo que eso implica. Su vida perfecta, su vida santa, su vida justa, sus vestiduras blancas de justicia sin pecado. Cristo recibe ese arrepentimiento, ¿verdad? Con olor grato, agradable, como el incienso, como una ofrenda. Y el que hace, me quita las vestiduras sucias de pecado, las vestiduras viles, ¿no es cierto? Y me viste, no me deja desnudo. Él me viste simbólicamente con sus vestiduras blancas, sus ropas sin pecado. Él me viste a mí e intercede ante el Padre por este ser miserable que soy yo. Y le dice, estoy parafraseando, ¿verdad? Padre, mira Richard, mira César, mira Anita. Ha venido con fe, con contrición a nosotros. Pero le he dado mis vestiduras. Y el Padre nos ve a nosotros y ya no ve a un pecador irresoluto, ya no ve a un pecador perdido, sin esperanza, sino que ve a un ex pecador, pero ahora con vestiduras blancas, ¿verdad? Hemos sido absueltos. La paga del pecado que yo debería haber recibido, la absorbe Cristo, la asume Él. Es como el niñito que falla la prueba en el colegio, ¿verdad? Y para poder rendir esa prueba tiene que ir el apoderado a justificarlo, a poner la cara. Tiene que ir a personarse, tiene que ir personalmente el papá, la mamá, a interceder ante el director para que le permitan dar la prueba al niño que faltó. De igual manera nosotros, Cristo intercede ante el Padre, ¿verdad?, para que nosotros podamos gozar de una nueva oportunidad, una nueva vida. ¿Ok? ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, lo mismo que le dijo a la mujer pecadora. No peques más, ¿verdad? La justificación, si valoramos el perdón, si valoramos la misericordia de Dios, bueno, no nos aprovechemos de ella. Si hemos solicitado el perdón de Dios, caminemos ahora en adelante en obediencia, abandonando la vida antigua. Por eso, por algo me he arrepentido. Dijimos en una clase anterior que el arrepentimiento significa dolor por el pecado, dolor por haber hecho lo malo. Yo de todo corazón ahora aborrezco eso que hacía y ahora quiero vivir una vida nueva. Y Cristo es quien me da esa oportunidad otra vez. Para no morir en delitos y pecados, soy absuelto de esa condenación que merezco yo. Y la asume Cristo, porque para eso Él dio su vida, para asumir los pecados del mundo. Recuerden la tipología, la simbología del corderito en el santuario, en el tabernáculo.
donde era el corderito el que derramaba la sangre en vez del pecador, ¿no es cierto? Es el cordero que daba su vida en lugar de darla yo. Yo debería haber sido crucificado y sin embargo Jesús murió por mí para asumir, ¿no es cierto?, esos pecados. ¿Ok? Echemos sobre Él, sobre la ofrenda, nuestros pecados y nuestras vilezas para poder acceder a una vida santa, de perdón y justa. Entonces, Cristo nos justifica ante el Padre para nosotros acceder a una vida nueva. De ahí viene la justicia. Esa es la justicia de Cristo, su vida justa que me es imputada, me es atribuida a mí sin merecerlo. ¿Ok? Y yo, con gratitud, con agradecimiento, ¿no es cierto?, cuido esas vestiduras blancas de no mancharlas. ¿De qué manera no las mancho y las conservo inmaculadas? Obedeciendo, no volviendo otra vez a mis antiguos pecados y prácticas viles. ¿Ok? Así que justicia, justo, justificación. ¿Ok? Ahora, ese proceso, ya expliqué que en la práctica se traduce en el perdón de los pecados. Ser justificado es ser perdonado. ¿Ok? Ser perdonado. Ahora, la experiencia de la justificación lleva implícita, o se entiende que lleva implícita, otra experiencia. Esa experiencia, ahí está llegando Gina, esa experiencia se llama la santificación. ¿Se acuerdan que les hablé que una vez que soy justificado y soy perdonado y limpiado, tengo que ahora que conducirme de una manera justa? No puedo haber sido justificado y después caminar de manera injusta. Si soy justificado, tengo que mantener un estilo de vida justo. ¿Ok? Bueno, esa experiencia de caminar en justicia o de manera justa o confiando o tomado del justo o dependiendo del justo que es Cristo, se llama santificación. Esa experiencia de caminar en justicia, es decir, confiando en la justicia de Cristo, la gracia de Cristo, ¿verdad? Esa experiencia que dura toda la vida se llama santificación o perfección cristiana, porque se entiende que en ese periodo yo voy venciendo los defectos de carácter que todavía arrastro, ¿no es cierto? Ok, así que cuando hablamos de justificación, eso lleva implícito también la experiencia de la santificación. Yo la separo, y hablo de justificación y santificación en términos pedagógicos para poder diferenciar ambas experiencias, ¿no es cierto? Justificación, perdón, santificación, perfección. Pero ambas son una y la misma. Debería ser una sola experiencia. ¿Ok? Ojo con eso. ¿Qué está pasando hoy en día en el mundo cristiano? Y hay que decirlo. Lamentablemente se quedan pegados en la justificación y se olvidan o descuidan la santificación. Esa es la crisis espiritual por la cual está pasando la iglesia hoy día. ¿Ok? ¿Cuál sería la solución para eso? Bueno, que ustedes y yo tengamos una experiencia personal real en la justificación por la fe, incluida la santificación, para dar ejemplo. Segundo, en términos prácticos, vivir el Evangelio. Eso es. Vivir en santificación es vivir el Evangelio, vivir venciendo, vivir en victoria. Vivir en justicia, dependiendo de la justicia de Cristo, dependiendo y mirando y observando como referente la vida justa del Maestro. Eso es vivir en santificación. ¿Ok? Cuando el resto del mundo vea ese estilo de vida, recién se aplican los textos bíblicos que hacen alusión a la luz del mundo o sal de la tierra. Mientras tú no vivas el Evangelio, no eres sal de la tierra, ni eres luz del mundo. Para ser luz del mundo y sal de la tierra, tú tienes que ser un ejemplo vivo
en esta tierra. ¿Vale? Ahora, ¿por qué luz? Porque irradias en tu testimonio personal lo que la gracia de Cristo ha hecho en tu vida. O sea, tu vida es un testimonio del poder de Dios, ¿verdad? Ok. Dicho eso, a manera de introducción, y bienvenida Gina a la clase, comenzamos con el versículo 21. No se olviden de lo que venimos hablando anteriormente, ¿eh? Si acá no se trata de que empezamos el 21 y se olvidó todo lo que está para atrás, no, vayan enganchando todo. Pero ahora, dice Pablo, aparte de la ley, porque él hizo, en el versículo 20 anterior, hizo referencia a la ley. Ahora entonces él dice ahora, pero aparte de la ley, hay otra cosa, si la ley no es todo. Aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Es como obvio, ¿verdad? ¿Quién es? En términos personales, la justicia de Dios. Sabemos que Dios es justo. Él es justicia, Él es justo. Pero la justicia se ha manifestado. La palabra manifestar quiere decir se ha revelado. ¿Quién que viene de Dios reveló la justicia del Padre? ¿Quién? Jesús. Jesús es la manifestación de la justicia del Padre. Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada, o podríamos decir anunciada, por la ley y los profetas. ¿Se acuerdan que le dije que, según el contexto, tenemos que ver a qué ley se refiere cuando dice ley? Bueno, en este caso está hablando ley en general, la palabra. ¿No es que dice ahí? La ley y los profetas. Cuando dice ley, aquí está hablando en un sentido semi-restringido. Está hablando del Pentateuco, está hablando de los 5 libros de Moisés. Y los profetas. O sea, en el fondo está hablando de la palabra completa. Recuerden que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta en Corintios, el Nuevo Testamento no estaba escrito. La palabra de Dios era Génesis hasta Malaquías. Así que esa es la ley, la palabra de Dios. ¿Okay? Cuando hablamos de ley, en términos de palabra de Dios, estamos hablando de la voluntad de Dios. ¿Okay? La ley es la voluntad de Dios. ¿Okay? Así que la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. ¿Qué cosa estaba anunciada en la ley y en los profetas? Y que era una manifestación de la justicia de Dios. ¿Quién? El Cristo, el Mesías. Él estaba testificado. Los profetas y la ley hablaban de la manifestación o revelación futura del justo, del deseado de toda la gente, Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? El niño, el rey, el príncipe. Se hablaban todos, son términos mesiánicos a los cuales aludían al Cristo que había de venir, o la manifestación carnal, o la encarnación, ¿verdad?, de Dios. La justicia del Padre revelada en una persona, Jesús. Y de eso daba testimonio la ley y los profetas. Vuelvo a repetir el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios, otra vez, por medio de la fe. Justificación por la fe. ¿Se dan cuenta que ahí no dice justificación por la fe? Pero está diciendo lo mismo. La justicia de Dios por medio de la fe. Es lo mismo que decir la justificación por la fe. O es lo mismo que decir en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo,
o el perdonado por la fe vivirá. ¿Se dan cuenta? El que es perdonado por la fe en Cristo vivirá por la fe también. Tanto el perdón, la justificación es por la fe en Jesús, como la vida de fe es por Jesús también. Ambas experiencias son por la fe. El perdón y la justificación, y la santificación y la obediencia son por la fe. Todo el proceso, la experiencia llamada justificación, es por la fe en Jesús, que es la revelación de la justicia del Padre. El que me ve a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. ¿Ok? Entonces, el versículo 22, Romanos 3:22, dice: la justicia de Dios por medio de la fe. ¿En quién? ¿Qué dice el texto? En Jesucristo. En el fondo el texto está diciendo que somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Eso es. Pero no dice justificado, dice justicia. ¿Ok? ¿María? Ok, pensé que iba a preguntar algo. Ya. Ok. Para, versículo 22, para todos, no solamente para judíos no solamente para judíos, para todos los que creen en Él. La única manera de ser justificado en este mundo es por medio de Jesús, porque no hay diferencia. Ahora van entendiendo que cuando Pablo dice, ¿qué ventaja tiene el judío o qué aprovecha la circuncisión? Bueno, ¿te acuerdas que explicamos eso? Claro, el judío tiene ventaja de cierto punto de vista, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista del privilegio que tuvieron de haber sido escogidos como depositarios de la luz de la verdad. Pero desde el punto de vista de la salvación no son más que los gentiles, porque todos están bajo la ley, todos están bajo escrutinio de la ley moral, ¿verdad? No hay justo ni aún uno. Y la única manera de ser justificado, dice acá, es por medio de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Se dan cuenta? Del punto de vista espiritual, del punto de vista del plan de salvación, el judío no es más que nosotros. Ni nosotros somos más que el peruano, o el argentino, o el griego. Estamos todos bajo la ley. ¿En qué sentido? Estamos bajo escrutinio de la ley constantemente. La ley constantemente nos está mostrando nuestra condición. Y nosotros por naturaleza no somos justos. No hay justo ni aún uno. Todos hemos nacido de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y hemos heredado su naturaleza caída. Y para eso apareció Jesús, para por medio de su perdón, de la justificación, ser restaurados de esa condición caída y degradada, otra vez estar puesto en el sitial que estuvo Adán y Eva antes de caer. El objeto de la presencia de Jesús es restaurar al ser humano caído de su condición degradada y de injusticia, de desobediencia y de rebeldía, a una condición restaurada de justicia, de piedad y de obediencia. Pero esa experiencia de restauración o de reconciliación, dice Pedro en sus cartas, ¿no es cierto?, es por medio de Jesús. Él es el mediador entre nosotros y el Padre. Es Él el que intercede ante el Padre por nosotros pecadores que merecemos el castigo, merecemos la ira, merecemos la retribución, pero nos salvamos de ese castigo por medio de Jesucristo, que pone, perdone la expresión, pone la cara por nosotros. Él nos justifica ante el Padre, Él intercede. No, Señor, mira mis manos, yo morí por él, morí por Richard, morí por César, morí por Gina. No, Señor, por favor, misericordia, piedad, mira mis manos, mira la herida de mis clavos. Esto lo hice por él, para que él no perezca, sino que
proceda al arrepentimiento y acceda a esta nueva oportunidad. Por eso se habla de la vida nueva, por eso se habla de las buenas nuevas. Es decir, no estamos sin esperanza. ¿Ok? Ok. Avanzamos entonces. Versículo 23, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Eso es lo mismo que decir, no hay justo ni aún uno. Es lo mismo. ¿Se dan cuenta que Pablo va repitiendo la idea, pero se expresa distinto? Por ejemplo, en el 23, en el 22, no dice justificación por la fe. Dice la justicia de Dios por la fe. ¿Se dan cuenta? Tenemos que aprender a dilucidar eso. El 23 dice, por cuanto todos pecaron. Eso es lo mismo que decir, no hay justo ni aún uno. Todos pecamos. Todos estamos bajo condenación de la ley. ¿Ok? Así que para salir de esa condición, tenemos que acudir a Jesús para que Él nos restaure y ya no estemos bajo condenación moral de la ley, sino bajo la gracia. ¿Se dan cuenta? Versículo 24 entonces, el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios es estar sin Dios. Sin Dios ni ley, como dice el dicho, ¿verdad? En estado de rebeldía. Eso es estar destituido. ¿Ok? Pero mira lo que dice el 24, y ahora se introduce la palabra justificación. Mira qué lindo. Siendo justificados o perdonados, vamos traduciendo, gratuitamente. Por eso que el versículo 20 más arriba dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque no es por obras de la ley, sino que es por la fe en Jesucristo que somos perdonados. La ley no perdona, es Cristo el que justifica y el que perdona. La ley solamente nos indica la condición en la que estamos para llevarnos a Cristo. Es decir, cuando la ley nos imputa, nos señala como transgresores, no estamos perdidos. La ley es un ayo, dice la palabra de Dios. Es un ayo, es un guía para llevarnos a Cristo. Y en Cristo somos perdonados y restaurados. Y ya no estoy acusado, señalado por la ley, porque he sido perdonado. ¿Se dan cuenta? El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente. Cristo no exige obras de la ley para ser perdonado. Cristo lo que exige, por decirlo de alguna manera exige, pero lo que espera, Cristo lo que espera de nosotros para ser perdonados es contrición. Él no espera que hagamos una manda, una vigilia, un ayuno, que nos, qué sé yo, que no sé, alguna obra, algún acto que nosotros podamos ofrecer. Nada. No podemos ofrecer nada nosotros porque todo lo que nosotros podamos ofrecer está manchado con el pecado. Somos trapos de injusticia. Nuestra justicia propia es como trapo de inmundicia. No sirve, no alcanza, quedamos cortos. Necesitamos la justicia de Cristo, apropiarnos de esa justicia. Por eso no podemos hacer nada que nos recomiende para Dios. No tenemos nosotros que pagar algo. Por eso que Martín Lutero protestó contra las indulgencias el 31 de octubre de 1517 en Wittenberg, Alemania. Porque resulta que la iglesia estaba solicitando una cantidad de dinero X para la obtención de una indulgencia, ¿no? De un permiso, de un perdonazo. O sea, no hay que pagar nada. Acá dice que la justificación, el perdón es gratuito. Ahora, como resultado del perdón, yo me conduzco en la vida conforme a los principios de Dios. Claro, comienzo a obedecer. Obvio. Si yo me arrepiento y pido perdón, es porque he cometido falta y el Espíritu Santo me ha convencido en mi conciencia que estoy faltando a Dios. Por eso yo me arrepiento. Por ende, lo lógico es que cuando soy justificado y soy perdonado, ahora me conduzco de manera obediente, conforme a los principios de Dios.
¿ok? Pero para perdonar, para justificarse, yo no necesito obedecer la ley o hacer tal o cual cosa o ofrecer algo. No, tengo que ir tal y como estoy. De ahí para adelante es otra historia. Así que, versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿ok?, mediante la redención o salvación que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Versículo 25. A quien Dios puso, el Padre puso como propiciación. ¿Qué es la palabra propiciación? La palabra propiciación significa una ofrenda. El Padre ofreció a su Hijo. ¿Ah? Recuerden el famoso texto de San Juan 3:16, famoso, ¿verdad? Porque de tal manera, ¿no es cierto?, Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Bueno, a quien puso como propiciación, como ofrenda, por medio de la fe en su sangre. Cuando dice sangre hace referencia al acto de sacrificio por mí que hizo Jesús. Y eso yo lo valoro. Porque el que tenía que haber sido crucificado por su pecado y por su naturaleza caída y rebelde, soy yo. Si este mundo tenía que haber sido fulminado que rato. Y si no, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero ¿por qué no? Porque todavía Cristo intercede por la raza humana. Todavía. A quien Dios puso, 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar o revelar su justicia. ¿Cómo se revela la justicia del Padre? Mediante el acto de amor de ofrecer a su Hijo. Así se revela el carácter del Padre o la justicia del Padre. Ahora, ¿qué cosa específicamente del Padre se está revelando en el acto de ofrecer a su Hijo? ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó. El acto de entregar a su Hijo en ofrenda por mí revela el amor de Dios. Porque somos sus criaturas. Él nos creó. Pero caímos. Y a pesar de que caímos, nos quiere rescatar. No quiere que nos perdamos. Nos quiere de vuelta. Por eso, el último acto de amor que hizo fue entregar a su propio Hijo. O sea, por siglos se manifestó de manera poderosa en el pueblo de Israel para darles a entender, para enseñarles, para instruirlos. Y así todos los porfiados eran rebeldes e infieles. Hablaba de manera poderosa por medio de los profetas, Moisés, Jacob, Isaac, Ezequiel, Daniel. O sea, hizo cosas portentosas y ni eso bastó. ¿Qué le quedó? Envió personalmente a su propio Hijo. ¿Se dan cuenta? Así que cuando el versículo 25 dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, su amor. O sea, ya no bastó con mandar tórtola, no bastó con el maná, no bastó con hacer salir agua de la peña, no bastó con abrir el mar rojo, no bastó con eso. No bastó. Así que manifestó su amor enviando a su propio Hijo. En otras palabras, Dios se hizo carne para personalmente vivir entre nosotros y revelar su justicia y demostrar por medio de nuestra propia naturaleza, de nuestra propia carne, demostrar que en esta tierra sí se puede ser obediente a Dios. Jesús vino a darnos personalmente un ejemplo
de que sí se puede vivir en este mundo en completa obediencia a los principios de Dios sin caer. A causa, versículo 25, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, a pesar de todo lo que ha sucedido, Dios envía a su Hijo en un momento determinado de la historia. Y hasta el día de hoy, Dios ha tenido misericordia con este planeta. ¿Cuál es la labor de nosotros que creemos en el Hijo de Dios? Ser buenos representantes de Jesús. No podemos estar desacreditando a Jesús. Al contrario, somos nosotros los representantes de, y entiéndase bien la expresión, por favor, somos representantes del Dios verdadero. Deberíamos ser luz en esta tierra. Sin embargo, las gentes no quieren saber nada de la religión. ¿Qué está pasando? Versículo 26, en cualquier momento se va a cortar, ¿eh? Por favor, esperamos unos minutitos que se guarde la grabación y vuelven a entrar al link, ¿ok? Profe, ¿y la tarea? Ah, ¿verdad? Ya, entonces antes que se corte voy a designar la tarea. Vamos a una tarea a tres personas, ¿ya? No es nada difícil, algo sencillo, pero nos va a ayudar a estar conectados con ciertos conceptos. Ya, tarea para la casa entonces para la señorita o señora Leslie. Ahí sí no sé, pero bueno. ¿Ya? Para la próxima clase del viernes, Leslie va a explicar con sus palabras, en un minuto, va a tomar el micrófono y va a explicar cómo ella entiende la expresión no hay justo ni aún uno. Así de sencillo. ¿Ya? Si quieren repasar, eso lo explicamos en la clase en el video 3. En el video 3 está explicado eso, no hay justo ni aún uno, por si acaso. ¿Ya? En un minutito, bien sencillo, explicar qué se refiere cuando dice no hay justo ni aún uno. ¿Ok? Ok, perfecto. Mi querido pastor Richard, con esposa y todo incluido, me va a explicar brevemente y muy sencillo qué se refiere Pablo cuando en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo explicamos también latamente, ¿verdad? En el video 3 está explicado. Así que si quieren repasar. Algo muy sencillo. Yo no digo que me dé un discurso teológico acá. Algo sencillito nomás. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Cómo se lo explicaría a un sobrino, a un vecino? Así nomás, sencillito, ¿ya? Pero más que nada para que hagan el ejercicio de masticar el tema, ¿ok? El guerrero de Antofagasta, César, me va a explicar la próxima clase en un minuto. Aunque para él no creo que sea posible en un minuto porque es re bueno para hablar el César. Pero bueno... en un minuto me va a explicar qué pasa con esto de Romanos 2 del 17 al 22. Romanos 2 del 17 al 22. Que me explique, así, bien sencillito con sus palabras, a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo con esos textos. ¿Ya? Eso nomás por ahora. La próxima clase agarro a tremba. Ya. Entonces, seguimos hasta que se corte. En Romanos 3:25 dice, ya lo vimos. Versículo 26, Romanos 3:26. Con la mira de manifestar, otra vez la palabra manifestar o revelar, en este tiempo, cuando dice este tiempo se está refiriendo al siglo I, es el contexto, siglo I, pero también nos llega a nosotros, ¿verdad? Para manifestar en este tiempo su justicia. Es decir, el Padre, Dios Creador, revela su amor, su justicia, su carácter, su persona. Cuando hablamos de carácter, tiene que ver con la persona, la personalidad y todo lo que implica. Manifestar en este tiempo su justicia
ya vimos ya que su justicia se revela en su Hijo, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Notaron? La justificación no es por medio de Buda, de Zaratustra, ¿verdad? A propósito de Nietzsche, de Zoroastro, del Dalai Lama, del santo no sé qué. El capítulo 4 de Romanos, en la versión Reina Valera, se titula El ejemplo de Abraham. El ejemplo de Abraham. Y el apóstol Pablo sigue con esta idea, pero ahora la va a abordar desde otra manera. Y acá se van a caer de la silla porque vamos a tocar a Abraham, que es el referente del pueblo judío. Pero a los judíos del tiempo de Jesús, que trataban tan mal a Jesús, se le iban algunos detalles a estos pillos. Por eso es que Jesús les tiraba las orejitas y les decía, como le dijo a Nicodemo, ¿eres maestro de la ley y no sabes esto? Claro, porque se jactaban de ser hijos de Abraham, pero parece que no entendían mucho el testimonio de Abraham, porque no se comportaban como Abraham. Lo mismo pasa hoy con los creyentes. Se lavan la boca, se limpian la boca con el nombre de Jesús, pero parece que no representan muy bien a Jesús. O se olvidan de muchas cositas que dijo Jesús. Cuidado con eso. Eres maestro de la ley. ¿Ok? O cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, les decía... no recuerdo, cuando dicen que querían matarlo. Bueno, en fin, ya me acordé. Ok. El ejemplo de Abraham, Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Cuando dice según la carne, se está refiriendo según la descendencia, literal, según la descendencia, ¿ok? Humana. Esa es la carne, descendencia humana, ¿ok? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Cuando dice padre, se está refiriendo a ascendiente, antepasado, ¿ok? Eso es padre, ¿ok? Padre. Versículo 2. Pongan atención, que acá se pone maravilloso esto. Pongan atención. Porque si Abraham fue, ¿qué cosa dice? Justificado. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta antes que avancemos. Abraham fue justificado, después de todo lo que hemos aprendido, y eso que vamos en el capítulo 3 nomás. ¿Abraham fue justificado por la fe o por las obras? Por la fe. Correcto. ¿Y por qué algunos... Las obras no se pueden, solo no justifican. Gracias, César. ¿Y por qué algunos, he escuchado yo, que dicen que en el Antiguo Testamento la salvación era por la ley y que el Nuevo Testamento es por la gracia? Y hacen una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo y tienden algunos hermanitos a menospreciar el Antiguo Testamento. No, es que la salvación era por la ley, dicen. Estaban bajo el régimen de la ley, dicen algunos. ¿Escuchado todos esos argumentos así que dicen? Y en cambio en Cristo estamos bajo otra, ¿cómo dicen? Bajo otro pacto, dicen. ¿Han escuchado ustedes eso? No, el Antiguo Testamento... O dispensación. Ya, no, pero, ya, sí, pero ese ya es otra, sí, esa es la corriente dispensacionalista de interpretación. No, pero en términos generales, está bien, pero en términos generales, en el contexto del plan de salvación, algunos dicen, no, es que en el Antiguo Testamento estaban bajo el viejo pacto
y que en cierta medida es verdad. Pero ¿qué quiere decir la Biblia cuando habla de pacto, el viejo pacto, el antiguo pacto? ¿Y qué quiere decir cuando habla del nuevo pacto? Entonces hay algunos que no entienden eso y cómo lo interpretan. Al no tener la formación de vida, ¿cómo interpretan eso? Dicen, no, el Antiguo Testamento estaban bajo el pacto de la ley y la salvación era por la ley. Pero ahora estamos bajo el nuevo pacto y la salvación es por la gracia, dicen ellos. ¿Cierto? Bueno, cuando ustedes escuchen ese tipo de argumentación, y ojo, yo no estoy aquí para obligar a nadie a que crea otra cosa. El que cree que es así y es feliz, yo no puedo obligarlo porque yo no soy gendarme, ni soy el Espíritu Santo, ni nada. ¿Vale? Pero déjeme decirle una cosa. La Biblia no enseña eso. Y se lo estoy leyendo textual. La Biblia enseña, y lo vamos a probar ahora mismo, en una hora más que nos queda, lo vamos a probar. La Biblia enseña que la salvación desde Génesis hasta Apocalipsis ha sido por la fe. La justificación, el perdón, ha sido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo por la fe. Siempre ha sido por la fe. ¿Vale? Cuando se habla del Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto, que algunos no entienden, se está refiriendo al sistema antitípico, a la tipología que tiene que ver con las leyes que prefiguraban la venida del Mesías y que ya no están vigentes. ¿Vale? ¿Ok? Todo eso lo vamos a aprender a medida que avancemos en Romano, y si Dios quiere, vamos a estudiar Timoteo, vamos a estudiar Tesalonicenses, vamos a estudiar todo el Nuevo Testamento, si el Señor lo permite, y seguimos todos juntos, ¿verdad? Y van a entender ustedes cuando Pablo dice, qué sé yo, nadie os juzgue en comida o en bebida, ¿verdad? Y empieza a hablar, o cuando dice, bueno, no me voy a ir más del tema, pero vamos a entender el correcto entendimiento que nos da el Nuevo Testamento respecto a la salvación y a la justificación. Si ustedes van rapidito, yo me entusiasmo con esto. El problema es que los tengo aquí pegados mucho tiempo, pero yo sé que están aprendiendo igual. Si van rapidito a Hebreos, capítulo 11, Hebreos capítulo 11, por la fe, está haciendo referencia a la creación, estamos hablando de Génesis. Versículo 4, siga. Cuatro. Parece que la señal está fallando, doctor. Ya, le falló la señal. Sí. ¿Lo tenemos por ahí? No, le falló la señal. Ok. Ya, lo voy a leer yo nomás entonces. Parece que le falló la señal. Voy a leerlo. Ya, ahí volvió. Ya, el 4. No, lo perdimos. Dice, por la fe, Ya. Abraham, por la fe Abad ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ahí nomás. Escuchen. Ya. Por la fe Abel. ¿Abel dónde está? ¿En el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? Abel está en el Antiguo Testamento. Y dice que fue declarado justo por la fe, no por las obras. Noten el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe Enoc está en el Antiguo Testamento. Fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios.
Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso también fue por la fe, Enoc. Luego dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, etcétera, etcétera. El 7, por la fe Noé fue justificado por la fe, no por las obras Noé. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, no lo voy a leer completo, también, por algo a Abraham se le llama el padre de la fe. Versículo 11, por la fe también Sara. ¿Ok? Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí ustedes pueden seguir. De hecho, el capítulo 11 de Hebreos se titula La fe. Volvemos a Romanos 4. Toda la Biblia nos enseña que la salvación o la justificación en el Antiguo Testamento era por la fe, no por las obras de la ley. Quien diga eso no entiende la justificación por la fe, sea quien sea, misionero, evangelista, obispo, avispa, quien sea, no entiende. ¿Ok? Bueno, Romanos capítulo 4, volvemos otra vez. Recuerden que se puede cortar y repetimos el procedimiento. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, como algunos dicen, tiene de qué gloriarse o jactarse, pero no para con Dios. Para él mismo. O sea, si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por su propia justicia, por su propia conducta piadosa, bueno, tiene de qué enorgullecerse, pero no para Dios, para él. Porque, versículo 3, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado, es decir, su fe, Dios la consideró. Ahí está volviendo el pastor otra vez. Ok. Ok. Retoma entonces. Versículo 2. Versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, es decir, por su propia justicia, por los méritos de su propia vida santa y piadosa, bueno, tiene de qué gloriarse, dice acá el texto, pero no para con Dios, para él mismo nomás. Pero ¿qué realmente dice la Escritura? Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, es decir, tuvo fe en Dios, en la justicia de Dios. Y esa justicia, ¿cómo fue considerada por Dios? Le fue contada por justicia. Abraham fue considerado justo por la fe, porque creyó. Se le dijo, hace tus maletas y hace esto, otro. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció la palabra de Dios, creyó lo que le estaba diciendo Jehová y obedeció. No solamente dijo amén, sino que se puso en acción. La obra, es decir, la acción, le dio valor a la fe. Es decir, la obra de Moisés, el acto de hacer caso, de obedecer, habló de la fe que tenía. Recuerden Santiago cuando dice, muéstrame tu fe por tus obras. ¿Vale?
ambas tienen que ir, ¿se acuerdan que dijimos que ambas tienen que actuar de manera al unísono para que la fe sea completa? ¿Vale? No bastaba con Abraham creer, sino que tenía que dar testimonio de que creía. ¿Qué hizo? Preparó las maletas y partió. ¿Ok? Así que el versículo 3 dice, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe. La pregunta que yo le hago es la siguiente ahora. Abraham, cuando creyó a Jehová, cuando Jehová lo llamó de allá de Ur de los Caldeos y le dijo, prepara todo, toma tu familia, qué sé yo, porque te llevaré a la tierra prometida. Y mira las estrellas, porque tu descendencia será como la arena del mar, etcétera, etcétera. Y le dio unas promesas, ¿cierto? Y Abraham creyó. No esperó verlo, no esperó señales de que efectivamente se iba a cumplir. Creyó la palabra por la fe. Y en ese acto él fue justificado. Su obra fue contada por justicia, es decir, fue una obra justa. Cuando Abraham obedeció a Jehová y le fue contado por justicia, ¿Abraham era judío? ¿Estaba circuncidado? No. ¿Estaba circuncidado? No. Ese detalle se les iba a los judíos del tiempo de Cristo, que se jactaban del ser del pueblo de Israel y menospreciaban al Señor Jesús. Parece que se les fue ese detalle, que ellos decían que era su padre, resulta que él fue justificado por la fe, no siendo judío, porque no existía el pueblo judío, y segundo, no estaba circuncidado. Y eso demuestra que por la fe somos justificados, seas judío, o seas griego, o seas árabe, o seas quien sea. Porque no hay diferencia. ¿Vale? El versículo 4 dice, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Ok? Cuando Gina va al trabajo o César va al trabajo, ¿no es cierto? Su trabajo, desde el punto de vista del empleador, el empleador a fin de mes tiene una deuda con Gina o con César, porque a fin de mes le debe un salario por su trabajo. El empleador está en deuda por el trabajo que realiza todo el mes Gina o César. ¿Ok? Versículo 4. Pero al que obra o al que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia. O sea, no se lo están regalando el salario a Gina o a César. Es una deuda que tiene el empleador con Gina y César. No le están regalando el sueldo. Para eso César trabaja, para recibir dignamente su salario. Así que, ojo con lo que está diciendo acá el versículo. Pero al que obra o trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, como regalo, sino como deuda. Del punto de vista del empleador, le debe el salario a fin de mes al que trabaja. El empleador no le regala el sueldo, se lo debe por el trabajo que realiza César o Gina. Mas el que no obra, el que no trabaja, ¿verdad?, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Vuelvo a repetir. Mas el que no obra,
sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pablo está explicando acá el contraste entre la salvación por las obras y la salvación por la fe. El que trabaja literalmente, que va a su trabajo todos los días, ¿no es cierto? Él obra y trabaja y sabe que a fin de mes el empleador tiene una deuda con él, que tiene que darle el sueldo sí o sí. Si no, Gina capaz que lo demande. O César ponga una denuncia en la inspección del trabajo. El trabajador sabe que va a recibir un sueldo a fin de mes porque mientras trabaja, el empleador va quedando en deuda con ese trabajador. Perfecto. Ya, retomamos entonces. Vamos entonces a avanzar rapidito, así que pongan atención. Romanos 3. Vamos a repasar. Romanos 4.3. Pongan atención, por favor. Ahí entra Anita. Perfecto, Anita. Ok. Romanos 4.3. Vamos retomando. Noten. Acá en este versículo 3 está la respuesta, la clave para entender este ejemplo del salario, el que obra, en el 3. ¿Ok? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Ok? Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. ¿Ok? Y ahora Pablo pasa al ejemplo. Pero al que obra, al que trabaja, dando el ejemplo del trabajo secular, la responsabilidad de laborar que tiene cada uno. Pero al que obra, al que trabaja, se le cuenta el salario, no se le cuenta el salario como gracia, regalo. Esa gracia que está ahí es símbolo de la gracia de Dios, que es un regalo, no hay que comprarlo, no hay que hacer obras de justicia o mérito propio para obtener esa gracia. ¿Te das cuenta? Ese es el paralelo que se está haciendo ahí. Pero el que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, el empleador, como si fuese Dios, ¿no es cierto? Un ejemplo, como si fuese Dios, el empleador no te regala el sueldo. El empleador te da el sueldo por los méritos que tú has realizado todo el mes trabajando. Es decir, no es una gracia, como si es la gracia de Cristo, que Él no pide nada que tú hagas, que tú labores, que tú hagas una obra para obtener la gracia. La gracia de Cristo es gratuita, es un regalo. Pero en el caso humano, en el caso terrenal, no. El empleador está en deuda. No te regala el salario, sino que te da el salario como respuesta a tus méritos, a tus obras. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. ¿Ok? Nosotros no tenemos que hacer nada que nos recomiende para quedar bien con el jefe y nos dé su gracia. La gracia es gratuita. ¿Vale? ¿Se va entendiendo el paralelo, no? Pero al que obra, al que trabaja, versículo 4, no se le cuenta el salario como gracia. Cuando tú trabajas, ¿verdad? Cuando César va al trabajo, él va a hacer mérito, a ganarse el sueldo. ¿Verdad? Cuando Gina va al trabajo, va a ganarse el salario. Ella se merece su salario porque trabaja. Así que el jefe no le regala el salario, sino que se lo da porque se lo debe por los méritos de Gina todo el mes. Pero en el caso de la justificación por la fe, no es así. Yo no tengo que hacer algo o acumular méritos todo el mes para merecer el perdón de Dios, sino que puedo acudir a ese salario, a esa gracia, gratuitamente,
sin haberme recomendado haber hecho mérito. Porque lo que yo hago es confiar en los méritos de otro, en los méritos de Jesús. ¿Ok? Versículo 5, mas el que no obra, y aquí estamos ya en terreno de la justificación por la fe, el que no trabaja por acumular mérito propio, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. En otras palabras, es justificado aquel que confía por la fe en los méritos de Jesús. Yo no tengo que, entre comillas, trabajar u obrar o generar mérito propio para obtener el perdón, sino que simplemente creo en los méritos de otro, en Cristo. ¿Ok? Y esa gracia no es que me deben a mí algo por algo que hice, sino que es gratuito por el solo hecho de haber creído en Cristo. ¿Ok? Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza. Noten que Pablo alude a Abraham y ahora toma a David como ejemplo. El 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye, o imputa, o cuenta, ¿no es cierto? Dios atribuye justicia sin obras. Cuando habla de sin obras, es sin mérito propio. Simplemente por la fe, por creer en los méritos de Cristo. Así que bienaventurado el hombre a quien Dios le atribuye o le imputa justicia, perdón, sin necesidad de haber hecho mérito propio, sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Iniquidades quiere decir maldades, ¿ok? Maldades. Son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos, es decir, justificación por la fe. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza, es decir, la que alude que dijo David, ¿verdad? ¿Es esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿O también para los de la incircuncisión? Es decir, la justificación por la fe, no por las obras. La justificación por la fe, ¿es solamente para los judíos? ¿O también para los no judíos? ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Es para todos. Es para todos, exactamente. Eso es lo que venimos aprendiendo en todo lo que hemos leído hasta el momento. ¿Se dan cuenta que Pablo vuelve a hacer la pregunta y vuelve a hacer la pregunta para que vamos clarificando, pero con distintos ejemplos? Tomó a Abraham, ahora tomó a David. Versículo 9. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, si decimos que a Abraham le fue contada su fe por justicia, es decir, que fue justificado por la fe, nuestro padre Abraham, que se enorgullecen tanto los judíos, bueno, pero preguntémonos algo. Y se lo dije al principio. ¿Abraham fue justificado cuando estaba circuncidado o cuando estaba incircuncidado? Bueno, Abraham fue justificado por la fe estando incircuncidado, para demostrar que la justificación por la fe está por sobre la circuncisión. No importa si eres circuncidado o no eres circuncidado. Da lo mismo si eres del pueblo judío o no eres del pueblo judío, porque la justificación, el perdón es por la fe. Así que Abraham, al ser justificado no estando circuncidado, también es padre de aquellos que por la fe aceptan a Jesús y no necesariamente son judíos o son circuncidados. ¿Se está entendiendo la idea? A veces esto parece trabalengua, pero hay que irse familiarizando con esto. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada
a Abraham la justicia? ¿Cómo le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión. Abraham no estaba circuncidado cuando fue justificado por la fe, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, claro que sí, después Abraham se circuncidó. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia por la fe. Eso fue posterior. Que tuvo estando aún, que por la fe, que tuvo estando aún incircuncidado. ¿Se dan cuenta que la circuncisión vino después? Como señal de haber sido justificado por la fe. Abraham fue justificado por la fe siendo incircunciso. Así que ¿de qué se jactan tanto los judíos? ¿Por qué rechazaban a los gentiles? Si los gentiles también podían ser parte del pueblo de Dios mediante la justificación por la fe, aunque no tuviesen la circuncisión. Pero hay testimonios bíblicos que nos relatan que los judíos andaban detrás de los gentiles obligándolos a que se circuncidaran. De hecho, eso fue uno de los motivos del concilio de Jerusalén. Ustedes pueden leerlo ahí, si no me equivoco, en Hechos 15, donde está el concilio de Jerusalén, porque se tuvo que tratar ese tema, porque los judíos, los creyentes en Cristo de origen judío, andaban detrás de los gentiles también, que eran discípulos de Cristo, para que se circuncidaran. Y Pablo con Bernabé decían, no, si no es necesario, porque la justificación es por la fe. No es necesario que se circunciden. Y eso no se entendía, porque todavía los creyentes de origen judío les quedaba todavía sus prácticas, sus costumbres, y ellos consideraban tan necesaria la circuncisión como señal externa de pertenecer al pueblo que no se lo podían sacar. Y Pablo tuvo que educar y explicarles y decirles que no es necesario, que ahora la circuncisión es la del corazón, no la del prepucio. Que todo ser humano estamos bajo pecado, que no hay justo ni aún uno, que todos necesitamos la justicia de Cristo, sean judíos o gentiles. La única manera de ser perdonados y justificados por la fe es mediante la fe en Jesucristo. Dios es uno solo, y tanto judíos como gentiles tendrán amplia entrada al reino de los cielos por medio de un solo nombre, que es Jesús de Nazaret. Y eso le costó mucho entender a los judíos. No se salían de su marco. Estaban tan enseñaditos en su sistema que les costó abrirse un poco al mundo de los gentiles. Quizás de alguna manera por eso en su sabiduría Dios no envió a Pedro o a otros a encargarse de los gentiles, porque quizás les costó un poquitito entender eso, y de hecho así fue. Ustedes leen, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, y ustedes van a encontrar ahí los encontrones que tuvo Pablo con Pedro, porque todavía no se maduraba. En términos bíblicos eso se llama débil en la fe. No entienden que para hacer una obra más extensa a veces hay que desligarse de esas tradiciones y de esas prácticas que en vez de ser útiles y dar buen testimonio, a veces obstaculizamos la fe. A veces es necesario sacarse la jineta, sacarse el disfraz de donde venimos, y hacerse griego para ganar al griego, y hacerse ignorante para ganar al ignorante. No necesariamente tengo que ir adelante siempre con el letrero. Pablo entendió eso, Pablo maduró en la fe, y dijo acá lo importante es presentar a Jesús al mundo. Y si me tengo que sentar a una mesa a compartir con gentiles, lo voy a hacer para ver si puedo salvar a alguno. ¿Ok? Bueno, lo podría llevar a 1 Corintios, donde Pablo explica esa estrategia, pero se me va a ir más el tiempo. Volvemos a Romanos 4:10. Repetimos entonces. ¿Cómo pues le fue contada? Hablando de la justicia de Abraham. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe,
que tuvo estando en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Es decir, el no circuncidado, que era justificado por la fe, que aceptaba a Jesús como Señor y Salvador, era hijo de Abraham también. Los judíos en el tiempo de Jesús pensaban que solamente los hijos de Abraham eran los judíos de sangre. Y por más que los gentiles aceptasen el judaísmo, nunca iban a ser realmente hijos de Abraham. Pablo está demostrando lo contrario. El gentil, aunque no fuese judío, aunque no estuviese circuncidado, si cree y acepta de todo corazón a Jesús como Señor y Salvador, es hijo de Abraham. ¿Ok? Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Repito el 11 y el 12 y con eso damos término a la sesión de hoy día, porque realmente hemos tenido mucho tiempo. ¿Ya? Versículo 11, Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente no son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe o el ejemplo de Abraham que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. ¿Ok? Pablo está enseñando acá un principio que hoy diríamos el principio de no discriminación. Nosotros, que somos creyentes, los que estamos acá, somos creyentes, ¿verdad? No debemos menospreciar o mirar a menos a aquellos que no pertenecen a nuestra fe de origen. Cuidado, porque aquellos que no pertenecen a nuestra fe de origen, si ellos aman a Jesús de todo corazón, son justificados por la fe y son considerados hijos de Dios, hijos de Abraham y discípulos de Cristo y miembros de su iglesia. ¿Vale? ¿Vale? Con más, menos, más o menos luz, no importa, eso se adquiere en el camino. Pero desde el punto de vista de justificación por la fe, son hijos de Dios y son hijos de Abraham y son nuestros hermanos. Ojo, no asumamos la actitud de los fariseos que se jactaban porque eran guías de ciegos, instructor de los indoctos, que te apoyan en la ley, que tienen la forma de la ciencia. Cuidado con eso. Porque el gentil que no es guía de ciego, que no tiene la ley, que no sé qué cosa, puede entrar al reino de los cielos primero que nosotros por la fe. Porque la salvación es por la fe. No es por las obras. No es porque que yo sé más. No te salvas ni eres mejor ante Dios porque tienes más luz. La justificación es por la fe en Jesús. Que yo dependo de su justicia diariamente. Ese es de la fe de Jesús. No importa el letrero, ni si tienes más o menos luz, eso no importa, eso es obra. La salvación es por la fe en Jesús. Y la vida transformada da gloria a Dios. Cuando habla la Biblia de temer a Dios, es obedecer a Dios. Y eso da gloria a Dios. ¿Se fue? Ya, bueno, sí que tiene la señal con problemas. Ya, seguimos entonces. Fíjense ustedes que el versículo 13, en Romanos 4:13, acuérdense silenciar los microfonitos.
En Romanos 4:13, su versión Reina Valera dice la promesa realizada mediante la fe. Pablo sigue insistiendo que este tema es por la fe, por la fe, por la fe. Lo que pasa es que hay un prejuicio en el mundo cristiano que cuando se habla de ley, entonces los creyentes se sienten amenazados. Piensan que, ay, me están metiendo la ley, que las obras, que hay que hacer algo. No, 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 no. Pablo nos está explicando cuál es el lugar de la ley. No hay que tenerle miedo a la ley. ¿Vale? La ley cumple un rol y que es señalarle la conducta al transgresor. Es como, por ejemplo, a ver, a ver, la ley, los 10 mandamientos, son una expresión del amor de Dios. ¿Vale? Esa es la expresión del amor de Dios. Se va a cortar, así que ya saben ya el procedimiento. La ley es una expresión del amor de Dios. El objeto de Dios es que nosotros nos salvemos de las consecuencias del pecado. Es decir, el plan de Dios es que no seamos castigados, que no recibamos el castigo por ser transgresores. ¿Vale? Entonces, ¿qué función cumple la ley? La función que cumple la ley es la función de un aviso, de una luz roja, de un danger, o de un warning. ¿Gina? Peligro, 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 peligro. Cuando nosotros nos estamos acercando a lo malo, nos estamos deslizando y le estamos dando rienda suelta a la tentación, se prende la luz roja. La ley, la ley, la ley, la ley nos señala. Nos señala, nos orienta. Si nosotros nos mantenemos aferrados a Jesús, dependiendo de su justicia, siendo obedientes a sus principios, esa luz roja nunca se va a prender. Estamos bajo la gracia. Pero cuando nos comenzamos a deslizar hacia la desobediencia, comienza a prenderse la luz roja de la ley, a decir, cuidado, 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 ¿vale? Cuando transgredimos, la luz roja queda prendida. Y eso quiere decir que hemos pasado el límite. ¿Vale? El objeto de la ley en el plan de salvación es avisarnos, advertirnos, ayudarnos. La ley fue dada en nuestro favor. No para hacernos la vida imposible. La ley fue dada a nuestro favor, para que tengamos claro cuáles son los principios que Dios quiere que nosotros adoptemos en nuestra vida como creyentes. ¿Ok? Así que el versículo 13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. En otras palabras, se le dijo a Abraham, toda esta tierra te daré, Canaán, ¿no es cierto? Toda esta tierra te daré si haces esto, esto, esto y esto. Eso no fue lo que se le dijo. A Abraham no se le pidió algo que hiciese a cambio de la tierra de Canaán. A Abraham simplemente se le dio la tierra prometida porque creyó. Porque lo creyó. Hebreos capítulo 11, vamos rapidito para allá. Y ya como estamos de carrete bíblico, me voy a dar el lujo de irme para otros textos. Hebreos 11 dice lo siguiente, en el versículo 8. Hebreos 11, 8. Dice, por la fe, noten, no por la obra, por la fe Abraham siendo llamado, nosotros también hemos sido llamados en algún momento, obedeció, punto. Obedeció para salir al lugar que había de recibir, Canaán, como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Él no pidió garantías. Partió nomás. Recibió el llamado, hizo las maletas y partió. Por la fe. Creyó en la palabra que le decía, ponte de pie, prepara las maletas
y parte. Punto. No se cuestionó nada, no pidió garantías, no pidió seguro de vida, nada, partió. Por la fe, versículo 9, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel, que él lo había prometido. Se cree en la palabra. ¿Por qué el ciego que le pusieron lodo en los ojos recibió la vista? Porque creyó. Cristo le dijo, anda y lávate, y partió para allá. No se preguntó nada, ni sabía quién era Cristo, ni sabía que él le puso barro en los ojos. Después se enteró. Cuando los fariseos le preguntaban, yo no sé quién es, pero yo antes no veía y ahora veo. No tenía idea. Creyó en la palabra, escuchó, porque era ciego, si ni siquiera conocía personalmente a Cristo. Después el ciego le dijo a Cristo, ¿quién es el tal Jesús? Quiero conocerlo. Bueno, está frente a mí, le dijo. ¿Y qué hizo el ciego? El ex ciego se tiró de rodillas a adorar a Cristo. Él creyó en el que estaba escuchando. Deja que te eche lodo y ahora anda a lavarte. Lo creyó. Punto. Cosa que no hacían los fariseos. De hecho, el mismo cieguito le tiró las orejas a los fariseos. Le dijo, pero ¿por qué no podéis creer si te lo he dicho como 3 veces? ¿Por qué no creen? Ese es el problema de los fariseos. No creían. ¿Vale? Vuelvo otra vez a Romanos capítulo 4, versículo 13. Romanos 4:13. Recuerden, se va a cortar. Seguimos el procedimiento. ¿Ok? Vamos con el 13 entonces. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, es decir, los que han sido depositarios de la ley, lo que el pueblo a quien se le dio la ley, los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe entonces. O sea, si la salvación es por el solo hecho que recibiste la ley, bueno, entonces ¿para qué vamos a involucrar la fe acá? Entonces la salvación es por simplemente tener la ley. No es así. Y eso le pasaba a los judíos, por el solo hecho de haber sido el pueblo de Dios, bueno, ellos se consideraban ya en el reino de los cielos. Y no es así. Vuelvo a repetir el 14. Pero si los que son de la ley son los herederos, por el solo hecho de tener la ley, bueno, van a resultar la fe, dice ahí. Y anulada la promesa. Porque la promesa, es decir, la salvación, la vida eterna, es la promesa, es por la fe. No por el solo hecho de tener la ley o la verdad. Pues la ley produce ira. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice, pues la ley produce ira? Bueno, ya sabemos que según Pablo, en capítulo 7, dice que la ley es buena. Así que la ley no es que produzca ira, o sea, la ley no es mala. Hay que entender esto aquí, porque dice ira. La ley produce ira, ¿en qué sentido? La transgresión de la ley, si yo insisto en transgredir la ley, bueno, lo que me espera es, y lo leímos en Romanos 1, la ira de Dios. En ese sentido, la ley produce ira, porque la ley se indica, señala al transgresor, ¿verdad? Eso es lo que hace. Y si el transgresor insiste en permanecer en esa condición de transgresor, el resultado va a ser la ira de Dios, la paga del pecado. En ese sentido, la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Se acuerdan de los que están sin ley? Ellos no tienen conciencia de transgresión porque no conocen la ley, salvo su conciencia. ¿Ok? Ya, perfecto. Entonces retomamos en el 15. Acuérdense que estamos en el 4.15. 4.15. Entonces, decía aquí que la ley produce ira.
¿ya? Ya expliqué eso. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, esto de que donde no hay ley, no hay transgresión, hay que entenderla en dos sentidos. A mí se me fue en delante explicarle completo eso. ¿Okay? Para los que están ingresando, estamos en el 4.15. 4.15. ¿Ok? 4.15. Me están enviando unos mensajes de voz, pero no puedo responder ahora. 4.15. Entonces, explicamos ya que en la expresión, pues la ley produce ira, que dice relación con las consecuencias de permanecer en la transgresión de la ley, que es la ira, ¿cierto? Pero cuando dice después, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Se entiende en dos sentidos, para que lo tengan bien en cuenta. Se toma en dos sentidos. El primero dice relación práctica con aquellos que no conocen la ley, físicamente, textualmente, ¿verdad? No la conocen, entonces hay un desconocimiento de la ley, ¿vale? Por lo tanto no hay conciencia de la transgresión. Es como lo que le pasaba a Pablo en Romanos 7 cuando decía, yo no sabía que codiciar es malo, si la ley no dijese, no codiciarás. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, donde no hay ley, tampoco transgresión, en el sentido de la ignorancia, digamos. ¿Okay? Pero ¿en qué sentido también, donde no hay ley, no hay transgresión? En el sentido de que si tú conformas tu vida a los principios de la ley, evidentemente no estás en transgresión. Es decir, no hay ley. ¿Ok? Cuando dice no hay ley, quiere decir que la ley no te está señalando. ¿Por qué? Porque tú caminas y te conduces bajo los principios de la ley. ¿Ok? Por ejemplo, no mereces que te multen no te mereces que la ley del tránsito te multe porque tú no violas la ley del tránsito. Así que no hay problema. O sea, tú no tienes que se están entrando. Ok, entró Leslie. Ok, entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que yo no debo esperar la pena por haber transgredido una ley del tránsito, porque yo me conduzco según las leyes del tránsito. Por lo tanto, no debo temer que la ley me esté señalando como transgresor. ¿Te das cuenta? Si yo no me paso ninguna luz roja, no tengo por qué temer a la ley que señala que hay una multa para el que pasa en rojo. Porque yo me conduzco conforme a la ley del tránsito. Por lo tanto, la ley a mí no me señala como transgresor de la ley del tránsito, porque vivo conforme a la ley, vivo obedeciendo la ley, ¿vale? Pero si yo constantemente estoy cruzando en rojo, pues evidentemente estoy bajo la ley. La ley me está señalando como transgresor y por lo tanto merezco la pena o la infracción, ¿vale? Entonces el ejemplo está, yo creo, bien fácil para comprender eso. Así que en ese sentido, el 15 dice, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Ya? Por tanto, ese por tanto es como una expresión como diciendo, entonces, en definitiva, ¿no es cierto? Después de explicar todo lo demás, el 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia. ¿Okay? La justicia o la justificación es por fe. ¿Okay? Para que sea por gracia, es decir, no por mérito propio, sino por regalo. A fin de que la promesa, es decir, la tierra prometida, ¿no es cierto?, sea firme, o sea establecida esa promesa, se haga una realidad en mí. Para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, para el que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, judíos y gentiles, por la fe. Como está escrito, cuando Pablo dice como está escrito, porque está aludiendo a algún texto del Antiguo Testamento, ¿cierto? 17, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos
y llaman las cosas que no son como si fuesen. Esto de que llama las cosas que no son como si fuesen ha dado para que muchos se enreden respecto a qué significa esto. Si ustedes van ahí a Romanos 9:25, está la respuesta de a qué se refiere cuando dice acá que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Ok? En Romanos 9:25 está la respuesta. ¿A qué se refiere? Dice, como también, ¿notaron? Y cita a otro autor, en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío. ¿Quiénes no eran pueblo? Los gentiles. Esos no eran pueblo. Pero por la fe son pueblo. ¿Se está entendiendo? Pero eso llama lo que no era originalmente como que era. El que no fue originalmente llamado, literalmente, que no fue llamado para ser pueblo, pero que puede ser pueblo por la fe. Los que no eran, ¿verdad?, hijos de Abraham, ahora sí lo pueden ser por la fe. En ese sentido, llama las cosas que no son como si fuesen. Ejemplo. María, por ejemplo, o José, u Oriana, antes de ser creyentes, no eran. No eran pueblo de Dios. No eran hijas de Dios. Pero por la fe, ahora sí son pueblo de Dios y son hijas de Dios. ¿Se entiende? Dios tiene el poder de llamar lo que no era como si fuese. O sea, en el fondo, que por la fe se cambia el estatus, se cambia la condición frente a Dios, por la fe. De impiedad a piedad, de injusto a justo, de rebelde a obediente, de estar bajo la ley a estar bajo la gracia, para caminar en los principios de la ley. Lo que no era por la fe, ahora es. El asesino ya no asesina. El que era envidioso ya no lo es. El que era borrachín ya no lo es. Él tiene el poder de llamar lo que no era como si fuese. ¿Ok? El 18 dice, va avanzando, 4:18, él, hablando de Abraham, él creyó en esperanza. Esperanza quiere decir que es algo que espero, de ahí viene esperanza, algo que espero, que no lo tengo, ni tampoco veo señales que lo voy a tener, pero lo creo. ¿Verdad? Lo creo. Él creyó en esperanza contra esperanza. Contra esperanza quiere decir que contra toda la evidencia, que al parecer no era para tener mucha esperanza, sin embargo yo insistía en tener esperanza. ¿Vale? Aunque las circunstancias me señalen lo contrario, yo insisto en confiar en obtener cierto resultado. Aunque esté todo negro y aunque todo se vea en contra, insisto en creer en esperanza. De toda manera lo espero. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Es decir, que sería heredero. Él pudo haberse preguntado, ¿heredero yo? ¿De una descendencia así como las estrellas? ¡Guau! ¿En serio? ¿Y por qué dice contra esperanza? ¿Cómo se le estaba prometiendo ser descendiente de multitudes cuando Sara no podía concebir? O sea, todo
señalaba que eso era imposible de cumplir. Sin embargo, creyó. 18. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó. Eso de debilitó quiere decir que no vaciló. No, como se dice en buen chileno, no aguayó. ¿Ah? No se anduvo desanimando y no. Él se mantuvo firme. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Se le dijo que iba a tener mucha descendencia. ¿Cómo si él ya estaba viejo? Que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. Eso quiere decir que estaba en una edad ya que cualquiera diría ya está para morirse. Y sin embargo se le prometió tener descendencia. O sea, era algo absurdo, ilógico, humanamente hablando. O la esterilidad de la matriz de Sara. Noten ya 2 motivos para no creer. Versículo 20. Tampoco dudó. La duda tiene que ver con una actitud mental. La duda. La duda es una lucha contra mis convicciones. La convicción es una idea o una esperanza, o una creencia firme, que es inamovible. La duda significa que la convicción se está tambaleando. Tampoco dudó por incredulidad de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. ¿Cómo se da gloria a Dios? Manteniéndose firme y leal en obediencia. Eso da gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, a pesar de que él ya estaba viejo, listo para morir en cualquier momento, a pesar que su esposa tenía problemas en la matriz. Acá dice que él estaba plenamente convencido de que era también poderoso. El que prometió era poderoso para dar vuelta a todo. Porque el que es creador del cuerpo y puede renovar lo que esté malo en el cuerpo, si es su voluntad. Él puede restaurar hígados, puede restaurar todo tipo de dolencia, puede restaurar una matriz que ya no era fértil, puede hacerla fértil. Él creyó en eso, que el que estaba prometiendo era el dueño y señor de los cuerpos. 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Ok? Fue justificado porque creyó, a pesar de todo lo que lógicamente y humanamente estaba en contra. 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. De la misma manera que le pasó a Abraham, nos puede pasar a nosotros. También deberíamos tener la misma experiencia de fe que tuvo Abraham. Si a él se le contó por justicia, a nosotros también se nos puede contar por justicia. 24. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, o sea, el Padre, que levantó a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para justificación. Yo espero que se esté comprendiendo un poquito más esto, ¿eh? Esto es maravilloso cuando uno le pone mente. Una cosa que...
Y increíblemente esto no se está enseñando. Es una cosa impresionante. Esto no se está enseñando. No se está enseñando. Y esto es lo que necesita la iglesia. Estos temas necesita la iglesia. ¿Ok? Pero no se está enseñando. ¿Vale? Vamos a dejarlo hasta acá entonces. Yo creo que ya cumplimos la meta de haber terminado el 4. Yo sé que es larga duración, es cansador, pero va a valer la pena. Cuando terminemos esto, ustedes van a sentir que avanzaron mucho, que aprendieron algo más. Y con eso yo me siento sumamente pagado. ¿Ok? Así que bueno, damos término a el capítulo 4. Ya cumplimos la meta. El próximo viernes deberíamos empezar el 5. Si ustedes se fijan el título, hay un capítulo, el 5 es súper breve, así que el viernes vamos a estar súper con el 5. ¿Ok? Así que vamos a estar más desahogaditos. Fíjense los títulos que tiene el 5. Ok, entonces, próximo viernes, Dios mediante, 20 horas, vemos inmediatamente las tareas, ¿ya? Y arrancamos con el capítulo 5. Espero que haya sido de su agrado. Esto se graba y se sube al canal de Veritas Day para que lo puedan repasar y compartir. ¿Ya? Chaito a Oriana, Gina, María, el guerrero César, Leslie, ahí siempre al pie del cañón, ¿ok? A José de Colombia y a mi querida Anita. Qué bueno que estuvo Anita por acá. Cualquier duda, consulta, me llaman por teléfono ahora después de la clase, no tengo ningún problema en conversar con ustedes, ¿ok? Así que quedamos en eso. Abracito. Chao, chao. Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.